Buenos días para todos. Seguimos escuchando el Evangelio día a día y con este hacemos oración, encuentro con la palabra de Dios, meditación y llevar a la vida todo el contenido que nos trae la palabra cada día. Por eso hoy yo los invito a que meditemos en esta gran fiesta de San Bartolomé Apóstol. Hoy celebramos a este apóstol del Señor, 24 de agosto, un hombre nacido en Caná de Galilea, dice la tradición, pues Felipe apóstol los lleva al conocimiento de Dios y hace el seguimiento de Jesús después de que el Señor lo llama. Vamos a escuchar la palabra que nos trae hoy el Evangelio del evangelista Juan, capítulo 1, versículos 45 al 51. Primer movimiento, lectura del texto. En aquel tiempo Felipe encuentra a Natanael y le dice: aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, lo hemos encontrado. Jesús, hijo de José de Nazaret. Natanael le replicó: de Nazaret puede salir algo bueno. Felipe le contestó: ven y verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él: ahí tienen a un israelita de verdad en quien no hay engaño. Natanael le contesta: ¿de qué me conoces? Jesús le responde: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Natanael respondió: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: por haberte dicho que te di bajo la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió: yo te aseguro, verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy la fiesta de un apóstol, uno de los 12, Bartolomé. Aquí lo llama Juan Natanael. Mirando toda la tradición de la iglesia, Natanael es el mismo Bartolomé apóstol. Es poco lo que se conoce del apóstol, por tradiciones antiguas, por el martirologio romano, por visiones de místicas, que ya son revelaciones privadas, que algunas que han visto la vida del Señor. Pero puntualmente los evangelios traen algunos detalles y hoy es el llamado de cómo se da, cuál es el contexto del llamado de Bartolomé. Como siempre los invito a que este primer momento de la lectura se haga ahí pues con más profundidad. Ustedes pueden retomar el texto 2, 3 veces más, lo leen en voz alta, buena pronunciación, pueden mirar esos detalles de cómo fue la llamada de Bartolomé. Iremos bien todas las expresiones, las respuestas, qué dice Jesús, cómo responde Bartolomé, que hay situaciones muy llamativas en esta palabra de hoy, que es un llamado al seguimiento de Jesús. Esa es la vocación de los apóstoles, seguir a quien es el verdadero Hijo de Dios. Segundo momento, la meditación. Mirando un poco la vida de Bartolomé, de lo que se conoce, se dice que parece ser que era uno de los apóstoles mayores con Felipe, era uno de los amigos de él, y Felipe conoce del Señor y quiere mostrarle a su otro amigo, que seguramente era un hombre que estaba en búsqueda de Dios, como un israelita, casi como lo llama Jesús, un israelita fiel, quiere conocer al Mesías y añoraba por el encuentro con el Mesías. Y entonces este Felipe le va y le dice a Bartolomé la gran noticia, y esta es parte de la meditación de como Felipe es uno que sirvió de medio para que Bartolomé cumpliera su anhelo y siguiera a Jesús. Es el gran amigo que le dice: es que mira, hemos encontrado de quien habló Moisés y los profetas, lo hemos encontrado. Decirle a un israelita que estudiaba la palabra, que esperaba la venida del Mesías, que sabía todas las promesas de la ley y los profetas, decirle eso era como el gran tesoro, el gran hallazgo. Y Felipe fue el medio por el cual Bartolomé vino al conocimiento de Jesús. Y entonces después viene en la cena que sigue, como Jesús se acercaba a Natanael. Cuando Natanael se acercaba a Jesús, empieza a decirles, y señalan a Bartolomé: ahí tienen un israelita de verdad en quien no hay engaño. Esta es una de las palabras más bonitas que Jesús dice a alguien, pues, o que está puestas en las Sagradas Escrituras. Es una especie de elogio. Y entonces Bartolomé le dice: ¿de qué me conoces? Pues, ¿por qué dices eso? Aquí hay una expresión bonita, un israelita en quien no hay engaño. Meditemos esa expresión. Qué bueno que Dios pudiera decir de nosotros eso también, como un elogio. Que hoy Dios pudiera decirte:
eres fiel, buscas la verdad. Que sintamos como un mimo de Dios y que Dios pudiera decir algo bonito y tendrá muchas cosas seguramente para decirnos bonitos a cada uno de ustedes y a mí, lógicamente también en nuestras transgresiones y nuestras limitaciones, pero Dios conoce los esfuerzos por vivir en el bien. Y este hombre del que estamos hablando hoy parece ser que era un hombre de esos tradicionalistas judíos que querían vivir en rectitud la palabra, la ley de Moisés, querían buscar a Dios con el corazón y eso se lo reconoce Jesús. Sin que Bartolomé le diga una sola palabra, Jesús lee el corazón de él. Entonces aquí viene en el diálogo, que nos vamos adentrando en este diálogo, Bartolomé le dice, bueno, entonces ¿de qué me conoces? Y Jesús le da una respuesta que es llamativa y le dice, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Antes de que Felipe lo llamara. Ese estar debajo de la higuera en un contexto judío parece ser que era el estar allí es un momento de meditación de la palabra. Algunos decían que los rabíes se hacían allí a meditar la palabra o los judíos tenían encuentros allí en momentos de invierno. Era como un lugar de meditación de la vida y de meditación de la palabra. Entonces decirle aquí a Bartolomé que lo vio debajo de la higuera es decir, ahí meditabas en la palabra y yo soy la palabra que te busca, que conozco lo más profundo de tu interior. Es decir, Jesús está diciéndole a Natanael que lo conoces, hasta sus propios pensamientos. Entonces Natanael queda como muy impresionado y le dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Ya reconoce lo que Felipe le había dicho, del que hablaron la ley y los profetas. Ve que Jesús lee su corazón, ve la motivación que hay en él y por eso lo invita al seguimiento también. Después a él, a Bartolomé, conocedor de las Escrituras, conocedor de la historia de Israel, le trae un pasaje que vivió Jacob. Cuando Jacob vio una escalera de ángeles, como el cielo abierto y ángeles subiendo y bajando por una escalera, entonces le dice, yo les aseguro verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Ya no esa visión de Jacob, sino que ya es Jesús, el Señor de los ángeles. Bartolomé verá cosas aún mayores de las que están planteadas en el Antiguo Testamento y en los profetas, porque ya está delante del Hijo de Dios, el Mesías esperado. Y Bartolomé reconoce en ese momento y empieza el camino de seguimiento. Entonces son unos detalles muy llamativos, muy bonitos. El elogio que hace Jesús de Bartolomé, aquí hay una cuestión paradójica y es como Bartolomé dice, ¿cómo así? De Nazaret puede salir algo bueno. Eso siempre ha existido en el mundo, las ciudades que unos dicen de que esta ciudad que puede tener bueno o no. Hay gente que dice, lo mejor de esa ciudad es la salida para mi ciudad y se han inventado un montón de cosas. Parece que este era el contexto judío y de esa forma responde Bartolomé. Pero aquí lo importante es a qué se llega. Jesús conoce el corazón de Bartolomé, se vale de Felipe para llegar a hacerle el llamado a Bartolomé y Bartolomé responde. Y dice la tradición, que parece ser que era de los mayores con Felipe, era muy amigo de Felipe. Felipe y Bartolomé eran de los únicos apóstoles que al parecer tenían familia, esposas e hijas. Se habla de las hijas de Felipe también. Y después se fue a predicar al Señor a la India, a Armenia, y al parecer muere allí martirizado porque convierte uno de los jefes o de los reyes de aquel lugar, y el hermano se venga y le quitan la piel, esa es la tradición, y lo decapitan. Entonces lo muestran a veces vestido como con una piel encima de su cuerpo. Y fue mártir por llevar el nombre de Jesús. Entonces, que esta meditación les propongo que este ejercicio lo hagan en orden a ¿quién me ha llevado a mí a Jesús? Aparece un Felipe que fue el medio para que Bartolomé llegara. ¿Qué piropos pudiera decir hoy o qué elogios pudiera decir Dios hoy de mí cuando me conoce, en el conocimiento que tiene de mí, que me diga a Bartolomé le dijo, tú eres un israelita de verdad. Él que pudiera también venirnos a decir hoy, tengo actitudes de búsqueda de Él y que Dios que lee el corazón puede venir a decirme hoy, he visto tu buena intención, he visto que me quieres seguir. Y el tercer movimiento también de la meditación es seguimiento de Jesús. La vida de los apóstoles es ver cómo unos personajes con una vida concreta conocieron a Jesús y transformaron su vida radicalmente. Entonces, estamos llamados a seguir a Jesús. Y hoy alegrémonos en la fiesta de Bartolomé Apóstol. Hagamos oración.
Dios uno y trino, te alabamos en este día, en este lunes de esta semana que está comenzando. Te pedimos tu fuerza, tu gracia y tu misericordia para el día a día. Gracias por la vida de los apóstoles, gracias porque en estas narraciones del llamado de los apóstoles vemos cómo conoces la vida de cada uno de ellos, los anhelos más profundos del corazón, y los has llamado a ellos, hombres concretos, reales, sencillos, a que te siguieran, te amaran y llevaran tu nombre a todos los pueblos. Permítenos hoy sentirnos llamados también, porque lo hemos sido desde el bautismo. Enséñanos que como los apóstoles hoy, Felipe y Bartolomé que escucha el llamado, el consejo de Felipe, nosotros hoy valoremos como muchos nos han llamado al seguimiento de Jesús. En nuestra vida han aparecido muchos Felipes o algún Felipe, sea nuestra madre, nuestro padre, nuestros abuelos, algún amigo que nos ha llamado a decirnos, enamórate de Jesús. Gracias, Señor, por poner a todas estas personas en nuestro camino, las que sirvieron para que llegáramos a tu conocimiento. Que aquellos que han sido como Felipe en nuestras vidas, que nos han dicho, mira, Él es Jesús, el Hijo de Dios, el prometido, nosotros podamos hoy reconocerte a ti y ser otros Felipes para que vengan otros Bartolomés, para que vengan otros que te conozcan, que te amen, que sean apóstoles de esta generación, discípulos también de estos tiempos, que podamos hoy ser felices en el seguimiento tuyo, que no miremos ni a la derecha, ni a izquierda, ni atrás, que te miremos a ti que estás al frente, que eres nuestro mayor proyecto de vida, que podamos hoy ser enviados como los apóstoles a otros que te conozcan, a ti que eres el dueño de la vida, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Enséñanos a ser evangelizadores de estos tiempos, apóstoles de estos tiempos. Enséñanos a pedir también por los obispos, que son los sucesores de los apóstoles, por los sacerdotes, que también son enviados. Enséñanos a que es valioso hoy dar testimonio de tu presencia en medio del mundo, así como Bartolomé fue valiente en ir a proclamar tu presencia y tu nombre en la India y en Armenia, en el país de Armenia, nosotros también hoy, y en la región de Armenia, nosotros también hoy podamos llevar tu palabra y tu nombre en nuestro contexto de vida, en nuestro trabajo, en nuestra familia, que seamos valientes predicadores de tu presencia en medio de nosotros. Amén. Cuarto momento, la acción. Ya se ha ido planteando, como siempre, en la meditación, ir a preguntas concretas, y lo que queda en concreto para ustedes y para mí hoy es: la vida de los apóstoles es seguimiento de Jesús. ¿Soy verdaderamente discípulo, seguidor de Jesús? También miremos y démosle gracias a Dios. ¿Quién fue ese Felipe? En el contexto que hemos leído del Evangelio, es decir, la persona que estuvo antes de que yo conociera más a Dios y me dijo, mira, Él es Dios, hay que seguirlo a Él. ¿Será el padre o la madre de nosotros, o los abuelos, o algún sacerdote, o algún amigo? Nos ha llevado a Dios. Démosle gracias a Dios por esa persona. Y la acción hoy es que seamos como Felipe, para que busquemos otros Bartolomés que vengan al camino de Dios. ¿A quién tenemos que hablarle de Dios? Hay mucha gente que está con anhelos, tiene ansiedad, tiene una respuesta que no está clarificada en su corazón. Y sabemos nosotros que en Jesús, aquel que lo conozca y que lo ame puede tener respuesta a sus inquietudes más profundas de la vida. Seamos hoy como estos Felipes, para unos nuevos Bartolomés. Hagamos un llamado a nuevos discípulos de Dios y también démosle gracias a Dios cuando nos sentimos mimados por Él, cuando Dios, ojalá nos pudiera decir Dios a nosotros lo que meditábamos ahora, y es la alabanza tan bonito, el elogio tan bonito que hace de Bartolomé cuando dice, este es un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Que la acción seamos rectos delante de Dios. Bartolomé era un hombre obediente a la ley, un hombre tradicionalista, israelita, puro de verdad, sin ningún engaño, caminaba en la verdad y en la búsqueda de Dios. Que esa sea la acción de este día también, ser como Bartolomé, íntegros en el seguimiento de Dios, caminar en la verdad, ya no solo en la ley de los judíos, sino tenemos los 10 mandamientos, sino en el seguimiento del amor, del mandamiento del amor de Jesús, que seamos íntegros seguidores de Jesús. Esa es la enseñanza hoy, queda como para la práctica del día a día y para el camino de la santidad. Y por eso San Bartolomé llegó a ser el gran
mártir también, como todos los demás apóstoles, menos Juan que no murió martirizado, pero dio la vida y fue santo. Y en esa rectitud de ser israelita sin tacha de verdad, reconoció que Jesús era el Mesías. Que nosotros hoy reconozcamos en Jesús el Mesías. Y nuestra vida, Dios pueda venirnos a decir hoy, eres fiel, andas en rectitud, me buscas a mí. Que hoy podamos meditar, ya no solo bajo la higuera, sino en el momento, todos los días, en momentos de oración que tengamos, Dios vea y lea nuestro corazón como lo hizo con Bartolomé y reconozca que en nuestro corazón hay rectitud de intención y búsqueda de Él. El Señor los bendiga, los llene de su paz, de su gracia, de su alegría, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día, feliz semana para todos.